Estamos en vivo, sean todos muy bienvenidos a nuestro segundo día de inmersión en grafotecnia forense. Chicos, confirmen en los comentarios si me están escuchando bien, si la transmisión tiene imagen, si está todo ok. ¿Están con ganas para la clase de hoy? Ayer mucha gente quedó encendida y quiero ver si siguen con la misma energía. Para quienes recién se están sumando, bienvenidos también. Qué bueno tenerlos acá. Si volvieron es porque claramente les gustó la experiencia de ayer, ¿no? Bueno, parece que la transmisión está perfecta. La gente está comentando que el sonido está excelente. Así que vamos a empezar. Entonces, estudiantes, antes de meternos con el contenido de hoy, vamos a repasar rapidito lo que vimos ayer, porque la primera clase fue esencial para construir la base de esta formación. Ayer entendimos qué es la grafotecnia, cuál es su rol dentro de la criminalística y por qué es tan importante en los procesos judiciales. Hablamos de las bases científicas de la grafoscopía y de los elementos que hacen que cada escritura sea única. La forma de las letras, la inclinación, la presión, la velocidad y la continuidad del trazo. También vimos los principales métodos de falsificación, desde las copias más burdas hasta las simulaciones más avanzadas, donde hay disfraces, pausas y temblores. Y para cerrar, discutimos las señales que permiten diferenciar un trazo genuino de uno forzado, mostrando cómo una firma puede funcionar como una verdadera huella digital gráfica. Fue una clase intensa, rica en detalles, con mucho contenido técnico e histórico. Y si te la perdiste, tengo algo que contarte. Decidí dejar esa clase grabada por poco tiempo. Recibí mensajes de personas que estaban de guardia, trabajando. Y como dije ayer, nuestro propósito es llevar educación de calidad al mayor número de personas posible. Así que, si por algún motivo todavía no viste la clase de ayer, aprovecha ahora y mírala. Pero ojo, puede salir del aire en cualquier momento. Si la dejas para después, probablemente no la mires más. Siempre digo lo mismo y lo repito. Quien deja para después, termina dejando para nunca, porque todo se acumula y después no hay tiempo para ponerse al día. Ahora solo tenés una clase que recuperar, ¿ok? Bueno, además de todo eso, ayer dije que quienes se queden conmigo hasta la última clase van a recibir 2 regalos exclusivos. Y cuando digo exclusivos es porque no van a estar disponibles para todo el mundo. Solo van a tener acceso quienes realmente sigan las clases hasta el final. El primer regalo del que hablé es un material extremadamente raro, el checklist de aislamiento forense y escenas del crimen. Es un PDF con todos los equipos obligatorios, los procedimientos correctos para cada fase del aislamiento, las etapas organizadas de forma práctica y los errores más comunes que tenés que evitar. Es como tener un manual de campo en las manos, objetivo, directo y listo para ser usado en cualquier escena del crimen. Y este lo vas a recibir sin pagar absolutamente nada, cero costo. El segundo regalo está pensado para vos que querés el certificado de este curso. Te voy a dar la oportunidad de acceder no solo al certificado de esta formación en grafotecnia, sino también a todos mis cursos ya producidos. Para que te des una idea, ya son 14 cursos completos, todos del área forense y mortuoria, cada uno con su certificado de 20 horas incluido. Es un bono pensado para quienes quieren ampliar su formación de verdad y conseguir reconocimiento en el mercado. Entonces, ¿cómo haces para asegurarte estos 2 bonus? Es simple, en cada clase voy a decir una palabra clave. Tenés que anotar esas palabras, una por día. Al final de la última clase voy a pedir que quienes tengan las 4 palabras clave me las manden por mensaje o las pongan en el formulario que vamos a liberar. Y obvio, la primera palabra clave ya fue dicha en la clase de ayer. Les pido por favor que no comenten la palabra clave acá en el chat, porque no sería justo con quienes estuvieron hasta el final de la clase. Así que si querés acceder a esos bonus, si querés tener esas ventajas increíbles y todavía no viste la clase de ayer, aprovecha que está grabada cuando la saque del aire
vas a quedarte sin la chance de obtener la palabra clave y podés perder esa oportunidad, ¿ok? Y hoy también va a haber una palabra clave. Esa palabra puede aparecer en cualquier momento, en el medio de la clase, al final, no sé. Y un punto más que importante que también dije ayer. Esta inmersión, este curso, es propiedad de la Universidad Politécnica Latinoamericana llamada Unicorp. La Unicorp es una universidad ubicada en Brasil, en el estado de Sao Paulo. Fue fundada en 2016 y hoy es la única institución que consiguió la aprobación para llevar sus cursos a más de 36 países, incluyendo toda América Latina, excepto Cuba y Venezuela. Lamentablemente, en esos dos países no podemos operar por cuestiones de políticas públicas, pero en el resto de la región sí estamos acreditados. También les dije ayer que tengan cuidado con instituciones falsas que andan dando vueltas. Hay muchos estafadores que arman una página de Instagram y fingen ser una universidad, pero es todo mentira. Así que sepan que sí, la Unicorp existe, es una universidad debidamente registrada por los organismos educativos y lo más importante, tenemos sede física, dirección real y pueden ver todo sobre nuestra institución en Instagram. Solo tienen que buscar @colegio_unicorp y van a poder ver toda nuestra estructura actual, las fotos de nuestros estudiantes en laboratorio y mucho más. Así que ahí va el consejo del profe. Mucho cuidado con estafas, chicos. Siempre investiguen todo sobre cualquier empresa. ¿Estamos? Para cerrar esta introducción, quiero hablar del certificado. Sí, ustedes que están haciendo este curso van a poder acceder al certificado de finalización y es totalmente opcional. Como dije, nuestro compromiso es llevar educación al máximo de personas posible. Así que vos decidís si querés o no el documento. Ese certificado es reconocido en todos los países de América Latina, excepto Cuba y Venezuela. Es importante repetirlo. En esos países no conseguimos autorización para operar. Es una pena, pero seguimos intentando. No nos rendimos. Y sobre el certificado, viene con un código QR que te lleva a un sitio de consulta pública donde tu nombre queda disponible para cualquier persona o empresa que quiera verificar que estudiaste con nosotros y que tu curso tiene validez real. Y ayer, cuando hablé de la certificación, un montón de ustedes comentaron preguntando el precio, cómo se hace, cuánto cuesta. Y gente, tranquilos, controlen la ansiedad. Esto es solo una explicación general para que sepan que hay opción de certificación y vamos a tener el momento específico para hablar de eso. Sepan que el precio no es nada del otro mundo, es accesible y más hacia el final de esta inmersión les voy a explicar con calma cada detalle. ¿Sí? ¿Saben qué es importante ahora? Que se concentren en el contenido que vamos a comenzar. ¿Están listos para lo que se viene? Escriban en los comentarios: quiero contenido, profesor Rodrigo, que ahora sí el profe arranca con todo. En la clase anterior vimos cómo los hábitos de movimiento, la velocidad y la morfología gráfica ayudan a entender la dinámica del gesto escritor y a detectar irregularidades. Ahora vamos a dar un paso más y profundizar en el concepto de grama, que es fundamental para analizar la construcción interna de cada letra o signo. Cuando hablamos de grama, nos referimos a un trazo ejecutado sin inversión de movimiento. En otras palabras, mientras el desplazamiento se mantenga en la misma dirección, ya sea de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o en cualquier otra orientación continua, consideramos que estamos ante un único grama. En el momento en que se produce un cambio de dirección, comienza un nuevo grama. Esta idea es esencial porque nos permite comprender cómo se construye cada carácter y cómo se desarrolla su dinámica. Tomemos un ejemplo práctico. La letra B está compuesta por 2 gramas. El primero corresponde al trazo descendente que va desde arriba a la izquierda hacia abajo y a la derecha. El segundo corresponde al trazo ascendente o de cierre que va de abajo a la derecha hacia arriba. El vértice de la letra marca el punto exacto de inversión del movimiento.
y por lo tanto la transición entre un grama y otro. En grafoscopía, contar y analizar los gramas puede aportar información muy valiosa sobre la naturalidad de la escritura. Un autor auténtico suele resolver un carácter con un número determinado de gramas de manera fluida, mientras que un falsificador, por inseguridad o falta de hábito, puede fragmentar lo que debería ser un solo gesto en varios movimientos separados. Eso genera cortes, microparadas o interrupciones que delatan la manipulación. El estudio de los gramas también incluye su clasificación según la posición que ocupan en relación con el cuerpo principal de la letra. Si el trazo no supera la altura media ni desciende por debajo de la línea base, se denomina grama no pasante. Un ejemplo típico es la letra A minúscula en imprenta o una O perfectamente cerrada, que se mantienen dentro de los límites del cuerpo de escritura. Cuando el trazo sobrepasa la altura media o baja más allá de la línea base, hablamos de gramas pasantes. Dentro de esta categoría distinguimos prolongaciones superiores, como en las astas de letras L, H o T, prolongaciones inferiores, como en P, G o I, y casos de doble pasante, como la F minúscula en ciertos estilos caligráficos, que se proyecta tanto hacia arriba como hacia abajo. Otro elemento a considerar es la presilla, que se refiere a la forma de lazo o bucle que aparece en un trazo. La orientación de la presilla hacia la izquierda o hacia la derecha, así como su tamaño y proporción, constituyen rasgos muy personales de cada escritor. La manera particular en que alguien realiza la presilla de la L cursiva, por ejemplo, puede ser un detalle identificador clave. Finalmente, encontramos el anillo, que es una figura circular cerrada integrada al trazo principal de la letra. Puede verse en la O cursiva o en el bucle de la E en determinados estilos. En el análisis pericial, el cierre completo o incompleto del anillo, su proporción con respecto al resto de la letra y la regularidad de su forma aportan datos sobre la velocidad, la presión y la naturalidad del gesto gráfico. En conjunto, el estudio de gramas, pasantes, presillas y anillos no solo nos permite describir la morfología de la escritura, sino que también ayuda a detectar irregularidades, variaciones poco naturales en la altura de los pasantes, presillas extrañas o anillos mal cerrados. Pueden ser señales claras de un intento de imitación o de disimulo en un documento. Luego de analizar los gramas y los elementos que conforman la estructura interna de las letras, es necesario introducir dos conceptos que resultan fundamentales en grafoscopía: el plató y el alógrafo. Se denomina plató al trazo que genera una especie de planicie en la parte superior de un alógrafo. En otras palabras, cuando el extremo superior de una letra aparece recto, estable y sin inclinaciones marcadas, semejante a una pequeña mesa gráfica, hablamos de un plató. Este rasgo puede presentarse de manera natural en la escritura de ciertas personas o surgir como consecuencia de un estilo caligráfico aprendido. La forma, la extensión y la firmeza del plató ofrecen información sobre la velocidad del gesto, la presión ejercida y hasta la postura de la mano en el momento de escribir. Por otro lado, el concepto de alógrafo, explicado por Silva y Feuer-Harmel, se refiere al modelo teórico de escritura que representa a una letra o a un número, sin importar la variación estilística que pueda adoptar. Dicho de otro modo, el alógrafo es la forma gráfica de un símbolo lingüístico en su estructura esencial, más allá de si se ejecuta en cursiva, en imprenta, con adornos o de manera simplificada. Por ejemplo, la letra A puede representarse con distintos estilos, pero todos ellos pertenecen al mismo alógrafo. Comprender esta noción es clave para distinguir en un análisis pericial entre variaciones legítimas propias del hábito individual y cambios que podrían indicar manipulación o imitación. Dos letras que comparten el mismo alógrafo conservan la misma base estructural, aunque difieran en inclinación, tamaño o detalles decorativos.
A partir de aquí, conviene detenernos en la unidad básica de todo sistema gráfico, la letra. Sus formas habituales responden de manera general a dos esquemas principales. Por un lado, la letra de imprenta, caracterizada por una producción pausada, con caracteres separados y bien definidos. Es el estilo que se utiliza en impresiones tipográficas y el que la mayoría de las personas aprende en las primeras etapas escolares para garantizar la legibilidad. Popularmente se conoce como letra de imprenta, letra de palo o mayúscula de imprenta. Desde el punto de vista pericial, este tipo de escritura ofrece menos información sobre los hábitos motores del autor, justamente porque los caracteres no están unidos entre sí. Sin embargo, detalles como la proporción entre altura y ancho, la forma de los vértices o la manera en que se ejecutan los trazos horizontales y verticales pueden convertirse en indicios relevantes al comparar documentos. Por otro lado, la letra cursiva se caracteriza por la conexión entre los alógrafos dentro de una misma palabra. Los trazos de cada letra se enlazan de manera continua, fluida y articulada, sin interrupciones bruscas. Esta unión favorece un movimiento más natural de la mano y, en la mayoría de los casos, una mayor velocidad de escritura. En Argentina y en gran parte de América Latina, la cursiva se emplea con frecuencia en documentos manuscritos que requieren rapidez, como anotaciones cotidianas, registros de trabajo o formularios. En Brasil, en particular, es común en los llamados lanzamientos gráficos, escrituras espontáneas, y sobre todo en firmas y rúbricas que exigen un gesto veloz y personalizado. Desde el punto de vista pericial, la escritura cursiva resulta mucho más rica en información que la imprenta, porque en ella se reflejan con mayor claridad los hábitos motores del escritor. La inclinación, el ritmo, la presión, la continuidad y la forma de enlazar las letras son gestos personales difíciles de modificar y aún más difíciles de imitar. La manera en que una persona conecta la O con la N o la R con la I puede transformarse en un rasgo identificador de gran valor para la determinación de autoría. A diferencia de la imprenta, donde cada carácter es producido de forma aislada, la cursiva ofrece indicadores adicionales, porque los enlaces y transiciones son movimientos automáticos e inconscientes. Por eso, en grafoscopía, el análisis de una firma o de un texto cursivo bien ejecutado suele brindar más elementos para determinar autenticidad que un escrito en letras separadas. Después de entender cómo los alógrafos revelan la estructura de cada letra y cómo los distintos estilos de escritura aportan información sobre la autoría, llega el momento de estudiar un aspecto que, aunque pueda parecer obvio, resulta fundamental en grafoscopía: los ataques y los remates. Cada vez que el instrumento escritor se apoya sobre el papel para desarrollar un símbolo, hay necesariamente un inicio y un final. Ese recorrido intermedio, que va del punto de entrada al de salida, deja huellas que reflejan hábitos propios del autor y que son de gran valor en el análisis pericial. El comienzo del trazo recibe el nombre de ataque y el cierre se denomina remate o arremate. La forma en que una persona inicia y concluye sus trazos puede clasificarse de distintas maneras y, lo más importante, puede ofrecer información sobre la secuencia de movimientos, la velocidad, la presión ejercida y el grado de naturalidad de la escritura. Existen ataques ensayados donde el escritor realiza un pequeño movimiento preparatorio en el aire antes de apoyar la punta. Ese tanteo previo suaviza el contacto inicial y da un inicio más limpio, lo que suele observarse en firmas de gran tamaño o en rúbricas con curvas amplias. También existen ataques y remates no apoyados, en los que la lapicera apenas roza la superficie. En esos casos, el trazo aparece más fino, con menor intensidad de color y un aspecto más ligero y veloz. Este rasgo es típico de escrituras rápidas y auténticas, pero suele faltar en las falsificaciones, porque el falsificador tiende a apoyar para asegurarse en cada gesto.
Cuando por el contrario, el inicio o el cierre se apoya con fuerza, se producen pequeños cúmulos de tinta o engrosamientos visibles en la extremidad del trazo. Este efecto puede deberse a una pausa involuntaria, a la rigidez del soporte o simplemente a un estilo personal, pero también puede ser signo de duda, cansancio o incomodidad al escribir. Otros hábitos gráficos resultan aún más individualizadores. Uno de ellos es el llamado arpón, que se forma cuando el trazo sufre una ruptura brusca de dirección en el ataque o en el remate, generando un ángulo agudo que recuerda a la punta de un arpón. Se trata de un gesto automático, difícil de imitar con naturalidad, y cuando aparece de manera repetida en un documento, tiene un fuerte valor identificador. Algo similar ocurre con el gancho. En este caso, la variación de sentido es curvilínea y se produce al cerrar un bucle o al pasar de una letra a otra, generando un trazo que se encorva como un pequeño gancho. Este detalle, al igual que el arpón, suele ser revelador porque refleja la mecánica personal del escritor. En escrituras fluidas y entrenadas también puede observarse el fenómeno conocido como infinito. Se trata de un movimiento rápido y continuo que alarga o afila el trazo en sus extremos, a veces con la apariencia del símbolo matemático, otras como una línea que se desvanece. En firmas realizadas en serie, el infinito permite economizar tiempo sin perder ritmo ni continuidad. Finalmente, existe el llamado punto de reposo. Ocurre cuando antes de iniciar o al terminar un trazo, la persona apoya la punta sobre el papel y deja un pequeño punto visible. Este rasgo aparece con frecuencia en escritura senil, debido a la disminución del control motor fino, pero también puede encontrarse en jóvenes bajo estrés o en contextos incómodos, como al escribir sobre una carpeta blanda o dentro de un vehículo en movimiento. En estos casos, no necesariamente refleja un hábito permanente, sino una circunstancia puntual que afectó el gesto gráfico. En definitiva, el análisis de ataques y remates nos muestra que cada inicio y cada final del trazo son mucho más que simples detalles. Son momentos en los que la mano deja marcas del ritmo, de la presión y de la naturalidad del autor, y cuando se los interpreta correctamente, pueden convertirse en pruebas decisivas dentro de una pericia grafoscópica. Después de estudiar los ataques y remates, conviene observar otros gestos que acompañan al movimiento gráfico y que también pueden aportar información valiosa en pericia. Uno de ellos son las llamadas líneas de impulso. Como su nombre lo indica, se trata de trazos que anteceden al ataque y transmiten la sensación de un gesto preparatorio, como si el escritor tomara carrera antes de apoyar el instrumento sobre el papel. Ese envión le da decisión al inicio y revela un hábito motor difícil de reproducir artificialmente. De manera análoga, así como en el ataque puede aparecer una línea de impulso, en el remate encontramos lo que se denomina cerra, formada por un trazo ornamental que cierra el gesto. Este recurso es muy común en firmas y rúbricas, donde el autor busca un cierre elegante, enérgico o distintivo. Según Del Picchia, los trazos ornamentales son accesorios que se añaden con interés estético, como bucles o colas, y que con el tiempo se integran al repertorio automático del escritor. Lo que comienza como un adorno puede transformarse en un hábito gráfico consolidado, útil en el cotejo pericial porque refleja la mecánica personal del pulso escritor. Otro fenómeno interesante son los polimorfismos gráficos. Hablamos de polimorfismo cuando un mismo autor emplea más de una forma gráfica o estilo caligráfico dentro de un mismo escrito. Esta alternancia puede deberse a costumbre, a las condiciones de escritura, como la prisa o la falta de espacio en un formulario, o simplemente a decisiones espontáneas, que el autor adopta sin reflexionarlo demasiado. Un ejemplo típico es la mezcla de cursiva e imprenta en una misma palabra o en un mismo renglón. Este comportamiento no implica necesariamente falsificación,
pero sí exige un análisis más cuidadoso, porque la variación de estilos modifica la presión, la inclinación, los enlaces y el ritmo. Para el perito, lo importante es comparar segmentos homólogos, es decir, partes equivalentes del texto, evitando conclusiones apresuradas. Llegados a este punto, es indispensable diferenciar entre escritura corriente, firmas y rúbricas. Los grafismos de una firma no siempre reproducen las mismas características de la escritura habitual del autor. De hecho, es frecuente que en la firma aparezcan letras morfológicamente distintas, con simplificaciones, abreviaturas o gestos de autopresentación que no se utilizan en textos corrientes. Una firma suele estar compuesta por el nombre y el apellido, a veces con iniciales o con adornos que expresan identidad gráfica. La rúbrica, en cambio, es aún más esquemática. Suele reducirse a pocos trazos, muchas veces derivados de la primera letra del nombre o del apellido, ejecutados con rapidez de manera casi mecánica para garantizar repetibilidad. En pericia grafotécnica, estas diferencias obligan a aplicar un criterio básico: comparar escritura corriente cuestionada con escritura corriente paradigma y firma cuestionada con firma paradigma. No es recomendable cotejar directamente una firma con un texto corriente del mismo autor, porque los objetivos funcionales son diferentes. Mientras la escritura corriente busca legibilidad, la firma y la rúbrica priorizan rapidez y singularidad gráfica. Hacer un cruce entre estos estilos distintos violaría el principio de adecuación que más adelante veremos en detalle. En resumen, cada tipo de grafismo debe analizarse en su propio contexto, y cuando existan dudas, la mejor estrategia es ampliar las muestras disponibles y observar el gesto en secuencia, porque es allí donde se revela con mayor claridad la naturalidad o el artificio del trazo. Hasta aquí analizamos cómo los diferentes estilos de escritura, así como las firmas y rúbricas, deben ser evaluados siempre en su propio contexto para evitar comparaciones inadecuadas. Ahora damos un paso más y nos adentramos en las cualidades del grafismo, es decir, en aquellas características que abarcan todos los rasgos observables de un lanzamiento gráfico. Dicho en otras palabras, se trata de los elementos visibles y medibles del trazo que cuentan cómo escribe una persona y qué hábitos pone en juego al mover la mano. La mayoría de las doctrinas denomina a estas cualidades elementos de orden general y los divide en dos grandes grupos: unos más objetivos, que pueden medirse de manera concreta, y otros más subjetivos, que dependen de percepciones ligadas a la cadencia y a la naturalidad del gesto. Lo interesante es que estos últimos son mucho más difíciles de imitar, porque surgen de automatismos neuromotores que el escritor no controla de forma consciente. Por eso, aunque alguien copie la forma de una letra, el ritmo, la fluidez o la energía de ejecución suelen delatarlo. Los elementos de orden general subjetivos no se miden únicamente con regla, lupa o microscopio. Se perciben en la continuidad, en la espontaneidad y en la música interna de la escritura. Uno de los más importantes es el ritmo. Según Del Picchia, el ritmo gráfico es la cadencia de los movimientos del escritor, la manera en que los gestos se van encadenando mientras la mano avanza. Puede ser lento o rápido, armónico o desarmónico, y siempre deja una huella perceptible en el trazo. Una escritura de ritmo lento suele mostrar movimientos más pesados y pausados, con cadencia cortada. En cambio, cuando el ritmo es rápido, los movimientos se encadenan de manera fluida y continua, transmitiendo mayor naturalidad. Incluso las pequeñas pausas, como la detención que ocurre cuando se coloca un punto sobre la letra I antes de continuar con la siguiente vocal, forman parte de esa cadencia y pueden ser detectadas en pericia mediante lupa o luz rasante, reconstruyendo con precisión la secuencia de ejecución. Otra cualidad subjetiva fundamental es el dinamismo. Aquí existen diferencias de criterio entre autores. Para Falat,
El dinamismo es el estudio conjunto del movimiento y de la fuerza, y por lo tanto debe considerarse un elemento objetivo. Para Del Picchia, en cambio, se trata del estudio simultáneo de la presión y de la velocidad, y por esa razón debe ubicarse entre los elementos subjetivos. En este curso adoptamos la posición de Del Picchia, porque la valoración del dinamismo depende de la coherencia del gesto en su conjunto y no de una simple medición aislada. En la práctica, el dinamismo se observa al verificar si existe una relación estable entre la presión y la velocidad del trazo, o si en determinadas zonas esa relación decae, revelando dudas, interrupciones o intentos de control excesivo. Al hablar de las cualidades subjetivas del grafismo, no podemos dejar de lado la velocidad. Hoy en día no existe un método preciso para medirla de forma numérica. Por eso, no se la considera un elemento estrictamente objetivo. Sin embargo, por observación atenta del trazo, es posible clasificarla como rápida, media o lenta. Y esa valoración gana solidez cuando se la contrasta con muestras paradigma del mismo autor. En la práctica pericial, comparar velocidades es algo habitual porque aporta indicios claros sobre la naturalidad de la escritura. La velocidad suele aumentar cuando los movimientos son fluidos, con menos desconexiones y cortes innecesarios, y cuando las palabras se forman con menos momentos gráficos, enlazando de manera más larga y continua. Por el contrario, disminuye cuando aparecen apoyos reiterados, cambios bruscos de dirección y una presión excesiva que atrapa las fibras del papel y frena el avance. Para entender mejor este punto, conviene diferenciar lo que llamamos momentos del grafismo. Los momentos gráficos son los segmentos que se producen entre paradas y retomadas de la escritura. Comienzan con un ataque y concluyen con un remate. Los momentos diminutos, en cambio, son fallas producidas por una alta velocidad, por una baja presión o incluso por un mal funcionamiento del instrumento. A simple vista pueden confundirse con paradas, pero se distinguen porque, aunque la tinta falte en un tramo, la trayectoria del trazo sigue continua. Saber diferenciar estos casos es fundamental, porque confundir un vacío de tinta con una detención real puede llevar a conclusiones erróneas sobre el ritmo o la intención del escritor. Existen indicios claros que ayudan a valorar la rapidez o la lentitud de un gesto gráfico. En escrituras rápidas se observan trazos ágiles y continuos, con enlaces naturales y fluidos, acompañados muchas veces por momentos diminutos compatibles con baja presión y velocidad alta. La presión suele ser ligera o moderada y no aparecen empastes en los extremos. En cambio, cuando la escritura es lenta, se perciben trazos trémulos u oscilantes, con pequeñas correcciones, momentos gráficos cortos y frecuentes, ataques y remates muy marcados y, en general, una presión fuerte que llega a engrosar las puntas. En síntesis, cuanto más leve es la presión y más rectilínea la trayectoria, con menos angulaciones y menos cambios bruscos, más rápido será el grafismo. Cuando encontramos múltiples segmentos breves, angulados, con variaciones de sentido y compresión intensa, estamos ante una ejecución morosa, producto de un intento de disimulo, de la falta de práctica o de condiciones externas desfavorables. Junto a la velocidad aparece otro factor clave, la habilidad. Y es importante aclarar que la habilidad gráfica no tiene nada que ver con la estética de la escritura, ni con que sea más bonita o prolija. Lo que realmente importa es la capacidad neuromuscular del puño escritor, es decir, la destreza para ejecutar trazos estables, continuos y bien coordinados. Esa habilidad depende directamente de la educación motriz y sobre todo del entrenamiento. A mayor práctica, mayor control y fluidez, menos oscilaciones y menos temblores. La experiencia escolar, el nivel de instrucción y los años de práctica cotidiana influyen notablemente en el grado de habilidad de un escritor. No es cuestión de magia, sino de repetición constante y de automatización progresiva de los movimientos.
Con esto cerramos los elementos subjetivos y damos paso a los elementos de orden general objetivos. A diferencia de los anteriores, estos se definen como características materiales, visibles y cuantificables del grafismo. Son más fáciles de mostrar y medir durante un examen pericial porque se registran con reglas, lupas y métricas y permiten establecer cotejos directos entre la pieza cuestionada y los patrones auténticos. Entre los elementos objetivos más relevantes se encuentra la trayectoria, entendida como el camino que recorre la punta del instrumento durante la progresión del gesto gráfico. Dicho de manera simple, es el trayecto que viaja la lapicera mientras escribe. En nuestra escritura habitual predomina la trayectoria sinistro-destro, es decir, de izquierda a derecha con movimiento horario. Sin embargo, existen gestos destro-sinistro, de derecha a izquierda, que aparecen como retornos o en estilos específicos. Comprender la trayectoria es fundamental porque permite reconstruir la secuencia real de producción y distinguir lo que fue espontáneo de lo que pudo haber sido forzado o simulado. El proceso de descifrar la trayectoria se asemeja a desenrollar un cordón enredado. Se comienza por identificar las puntas iniciales de los trazos, es decir, los ataques reales. Luego se observa el sentido de esos movimientos para inferir el recorrido. En esta etapa cobran valor detalles como las fallas iniciales o las estrías coherentes con el giro de la esfera o con el tipo de instrumento utilizado. En Brasil, donde predomina el sentido sinistro-destro, es común que el ataque inicial se oriente hacia la izquierda, aunque siempre existen excepciones, ya sea por postura, por soportes incómodos o por intentos de disimulo. Una vez identificado el sentido de un segmento, se sigue el trazo hasta el final del momento gráfico y, si existen otros, se repite el procedimiento en cada uno. A continuación, aparecen los ideografismos, que son rasgos absolutamente individuales del puño escritor. Se trata de características amorfas, que no admiten clasificación rígida ni listas cerradas, porque corresponden a pequeños hábitos que cada persona desarrolla sin darse cuenta. Curvitas, enganches, microcorrecciones, enlaces particulares que se repiten de manera automática. En la doctrina clásica se los llamaba idiotismos gráficos y se creía que su sola presencia confirmaba autenticidad. Hoy, en la práctica moderna, se los interpreta como indicios que adquieren mayor fuerza cuando aparecen de manera consistente y en combinación con otros parámetros congruentes. En esta misma línea debemos hablar de la espontaneidad. Un gesto espontáneo es aquel que surge libre de artificios, producido por un escritor habituado a su propio estilo, sin intentos de disimulo ni de transformación. Es, en definitiva, la escritura natural, la que fluye sin esfuerzo. La espontaneidad es un factor clave para evaluar la autenticidad de un documento, porque cuanto más natural es el trazo, más estables resultan el ritmo, la presión y la velocidad. En contraste, cuando el gesto carece de espontaneidad, se observan quiebres, repeticiones innecesarias y un control excesivo que delata inseguridad. Otro elemento esencial es el andamento gráfico, que estudia el desarrollo de la escritura en relación con sus momentos gráficos, es decir, los levantamientos normales del instrumento durante la ejecución. Analizar el andamento significa observar la fluidez, la secuencia y las pausas naturales. Una escritura auténtica suele mostrar continuidad, con enlaces largos y seguros. En cambio, en las simulaciones aparecen cortes constantes, retomadas titubeantes y engrosamientos en los extremos de los trazos, producto de apoyos excesivos y de la pérdida de ritmo. El andamento, por lo tanto, ofrece al perito una mirada global de la coherencia del gesto y se convierte en una herramienta decisiva para diferenciar lo verdadero de lo imitado. Otro de los elementos objetivos que el perito debe considerar es el alineamiento gráfico, que se determina observando las variaciones que los lanzamientos presentan respecto de la línea de base. Para analizarlo, se traza una línea teórica por debajo del escrito,
tomando como referencia la base del primer grama minúsculo. Y a partir de allí se examina si las palabras ascienden, descienden o se mantienen estables y cómo se comportan los pasantes frente a esa base. Una desviación regular y sostenida puede ser un rasgo de hábito personal, mientras que trayectorias erráticas o quebradas pueden sugerir falta de naturalidad, inseguridad o condicionamientos externos del soporte. Cuando hablamos de una alineación ascendente, nos referimos a un renglón que comienza sobre la línea de base y de manera progresiva se eleva. En la práctica, los últimos alógrafos quedan un poco más altos que los primeros. Este patrón suele verse en escrituras rápidas y confiadas, cuando el impulso del brazo empuja hacia arriba, o también cuando el papel está colocado con una ligera inclinación. Para el perito, una ascendente regular es un signo de hábito consolidado, mientras que una ascendente quebrada puede indicar dudas, correcciones o fatiga del gesto. Existe también la alineación arqueada, que presenta una concavidad inferior. El renglón inicia con un ascenso, gana altura y luego desciende suavemente, dibujando una especie de arco. Es un trazado que aparece en firmas con gran recorrido o en renglones largos, donde el impulso inicial empuja con energía y luego se regula. Cuando esta arqueadura se exagera, puede revelar pausas, pérdida de impulso o una corrección consciente para volver a la base. En el caso de la alineación descendente, el renglón comienza próximo a la línea de base y a medida que avanza, cae por debajo de ella, de manera que las últimas letras se apoyan más abajo que las primeras. Este patrón puede estar relacionado con cansancio, con una mesa demasiado baja, con escritura lenta o con un estado de ánimo tenso. En análisis comparativo, una descendente sostenida y natural se reconoce como hábito. Una descendente a saltos, con quiebres evidentes, suele sugerir inseguridad o imitación torpe. Finalmente, encontramos la alineación sinuosa, caracterizada por ascensos y descensos consecutivos que generan una ondulación a lo largo del renglón. Cuando esa sinuosidad es rítmica y moderada, refleja un gesto vivo y espontáneo sin que ello implique falsificación, pero cuando es irregular, con picos demasiado marcados, puede delatar temblores, interrupciones o la influencia de una superficie áspera. Para el perito, lo decisivo es diferenciar la ondulación natural de la irregularidad artificial, porque allí se encuentra la clave para determinar la autenticidad del gesto. Estudiantes, todo lo que vimos hasta ahora fue mucho más que una simple introducción. Fue la construcción de un verdadero cimiento, aquello que todo perito necesita dominar antes incluso de poner los ojos sobre un documento cuestionado. Hoy tuvieron acceso a algo que pocos logran alcanzar: conocimiento técnico, organizado, sin vueltas, directo del campo práctico. Entendieron la lógica detrás de cada elemento gráfico, por qué cada etapa del análisis existe y cómo la interpretación equivocada de un solo detalle puede comprometer todo un dictamen. Pero necesito que comprendan algo muy importante. Lo que hicimos hasta ahora fue preparar el terreno. Mañana empieza la parte que separa a quienes solo miran de quienes realmente entienden. En la clase 3 vamos a entrar juntos en la esencia de la grafotecnia, la comparación sistemática entre firmas, la observación de coincidencias y divergencias, el análisis de la forma de las letras, de la presión ejercida, de la continuidad del trazo, del ritmo gráfico, cada detalle colocado lado a lado con la justificación correcta. Y eso ya sería mucho, pero voy a ir más allá. Van a aprender cómo adulteraciones externas, desde falsificaciones hechas a mano hasta manipulaciones digitales, pueden engañar a quienes no están preparados. Y van a descubrir las estrategias que un perito utiliza para identificar esas alteraciones y sostener un dictamen sólido. Para cerrar, preparé ejemplos reales de informes periciales utilizados en procesos judiciales, fragmentos de la redacción, lenguaje técnico,
y conclusiones aplicadas en casos auténticos. Es la práctica mostrando cómo el perito se posiciona frente a la justicia. Déjenme decirles algo. Si llegaron hasta acá, ya superaron al 90% de las personas que solo miran de lejos. Ya demostraron tener algo que le falta a muchos: compromiso con su propio futuro. Por eso les quiero pedir algo. Saquen una captura ahora mismo, publíquenla en sus redes sociales y etiquétenme en las historias de Instagram. Muestren que están yendo hasta el final. Muestren que forman parte de esa minoría que no abandona en el camino. Porque seamos sinceros, sé que no fue fácil estar aquí hoy. Hubo quienes salieron corriendo del trabajo, quienes dejaron a sus hijos con un vecino, quienes perdieron el horario del colectivo, pero eligieron estar acá. Y eso vale muchísimo. Para ustedes que se quedaron hasta ahora, mi enorme gracias. No se imaginan cuánto me motiva su presencia y su dedicación. Y claro, no podía olvidarme de la palabra clave de la clase de hoy, que es documento. Ahora ya tienen 2 palabras clave. Solo faltan 2 más para garantizar los regalos exclusivos que vamos a liberar al final. Así que, estudiantes, mañana es el gran día. La clase más práctica, más intensa y más esperada de toda esta formación. Los espero firmes, con el cuaderno abierto y la mente preparada. Hasta mañana, estudiantes. Los espero a la misma hora. Un abrazo grande.